Bueno, buenas noches a todas. Espero se encuentren muy bien. Nos alegra nuevamente estar hoy aquí en Una Joven Integral. El día de hoy vamos a empezar el tema del temor, del miedo. Nos van a estar acompañando Lore y Tainis hablando un poquito sobre ciertas generalidades y haciendo una introducción sobre este tema. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Entonces, adelante, chicas. Bueno, Bueno, buenas bueno. noches. El tema para comenzar, oremos. Señor, Padre amado, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, por las chicas que estamos acá. También sé tú ayudando a que las que no pueden estar acá puedan escuchar pronto esta grabación. Gracias porque este tema que vamos a tocar con Tainis nos toca también a las dos, Señor. Gracias por utilizar nuestras vidas. Gracias por mi vida y por la de Tiny, Señor. Y ayúdanos a que podamos reflejar lo que tú quieres para cada una de las chicas. Y oramos, Padre amado, para que esto también pueda traer plan de salvación a aquellas chicas que te están buscando. Y gracias porque tú eres ese Dios amoroso y fiel. Y gracias porque en ti estamos confiados y seguros. Ayúdanos, Padre amado. Amén y amén. Bueno, como decíamos, hoy nos toca el tema cómo enfrentar los gigantes de mi mente y nos tocó el tema del temor. Adelante, Gaby. Bueno, entonces nosotras con Tainis miramos cuál es el significado, qué significa la palabra temor. El temor, miedo reverencial y respetuoso que se debe tener hacia Dios. Y bueno, y me preguntaba, ¿qué es el miedo? El miedo, inquietud o angustia causada por un peligro. Bueno, mm, siguiente página, Gaby. Ah, no, espérame. Sí, siguiente página. Bueno, espera, antes de esa página, bueno, aquí estoy recordando, y bueno, el Señor, em, ¿por qué comparamos con Tainis miedo y temor? Porque sus significados son sinónimos. Entonces, quieren decir ambos, cada uno la misma cosa. Bueno, siguiente, ahora sí, siguiente párrafo, Gaby. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Entonces, bueno, eh, entonces nos pusimos a mirar con Tainis, bueno, estos dos versículos, Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, bueno, no sé si alguna tenga otra versión de la Biblia. Estas son em, en la Reina Valera, pero sería chévere que no sé, alguna que tenga de casualidad otra, otra versión. No sé si Gaby, para que leamos primero el de Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 en otra versión, ¿cierto, Lore? Sí, Gaby. Ok, dice. Pues tengo dos. Tengo la nueva versión actualizada en la que dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y en la nueva traducción viviente, que también es otra que a veces hemos leído, dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Bueno, algo que me ponía a llamar ahorita que escuchaba las dos versiones que tiene Gaby, ambas hablan sobre el temor. Y bueno, entonces, bueno,
Y el siguiente pasaje que nos pusimos a mirar con Tainis es el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, este pasaje, cuando me puse a mirar, dije, qué bendición ver pasajes sobre el temor. Pero el Señor, créame que cuando me puse a terminar de repasar sobre la enseñanza, también quiero que leamos este pasaje en otra versión. No sé si otras señoritas tengan otra versión. No sé si Dani tenga otra versión. Dani, ¿tienes otra versión? Pues yo tengo la Reina Valera, pero si quieres la puedo buscar por acá. Salmo 111, 10, ¿cierto? Sí, Dani. Bueno, la voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos, no, perdón, esta es la nueva traducción viviente. Dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Gracias, Dani. Bueno, entonces, como vimos, aquí nos están hablando a mí me gusta comparar versiones porque podemos ver lo que Dios nos está hablando. Y bueno, eh, y ambas versiones, la que leyó Dani y la que yo tengo ahí de la Reina Valera, hablan sobre la palabra temor o miedo, porque me puse a buscar y son como la misma sinónimos. Bueno, bueno, antes de la siguiente diapositiva, quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes cuántas, cuántos tipos de temor o miedo conocen? No sé quién me quiere ayudar con eso. Pues yo creo que hay muchos. Eso casi que varía en las personas y es muy individual en ese sentido. Pero hablando humanamente, podría decirse que, no sé, hay mucha gente que le tiene miedo a las alturas, a los animales, bueno, ciertos animales, Ujú. no sé, ciertas cosas así. Sí. Bueno, yo ahora sí, Gaby, si quieres compartir la siguiente diapositiva. Bueno, yo me puse a mirar los dos tipos de temor. Bueno, uno es el temor al mundo. Entonces, me puse también a buscar pasajes y el otro es el temor reverente. Entonces, ya les digo eh, del temor mundano. Entonces, me puse a mirarlos, pero no los anoté ahí porque dije, uy, bueno, entonces, eh, del temor mundano, eh, voy a decir los pasajes, las citas, pero solo para que reflexionemos en ellos. Entonces, bueno, me ponía a mirar eh, esto y bueno, entonces, el temor humano, una de las
son los impíos, o sea, la gente del mundo. Otro es, eso lo encontramos en Apocalipsis 21:8. El otro es descrito como un temor a los ídolos, un temor al hombre, lo que decía Gaby. Y esos dos, el de ídolos, lo encontramos en Segunda de Reyes 17:38. Estos solo los estoy diciendo, pero los de reverente sí quiero que los leamos. Y bueno, entonces, bueno, eh, los otros son el temor al hombre. Encontramos en Primera de Samuel 15:24 y Juan 9:22. Y bueno, del temor reverente encontramos en Isaías 8:13. Yo no sé quién me quiere ayudar a leer Isaías 8:13. Isaías 8:13 Sí, adelante. dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, al Santísimo, a él santificad, sea el vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Gracias, Brigitte. Bueno, entonces, como decía ahí, debemos de tenerle miedo al Señor. Y bueno, se me viene un ejemplo. Bueno, me puse a mirar el ejemplo de el rey David. Y bueno, entonces, esto fue algo que me llamó la atención. Bueno, entonces, eh, me puse a mirar que el temor mundano es una característica de los del mundo. Y entonces, bueno, entonces me puse a mirar el miedo. Para hoy, el miedo es algo que el Señor ha puesto en nuestro interior para protegernos. El Señor, así como nos da, Él, él también nos da el equilibrio. El miedo y el temor son sinónimos. Aunque estemos pasando por miedo o temor, debemos confiar en lo que sabemos de nuestro Señor. Nosotros debemos de conocer al Señor, así como David lo conoció. Y esto lo miramos en Salmo 27 del 1 al 3. No sé quién quiere ayudarnos. Lore, yo lo tengo. Adelante, Eileen. Salmo 27 del 1 al 3. Sí, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiada. qué ejemplo, créanme que cuando yo miré a David dije, uy, David es un ejemplo para mí. Y bueno, tengo otro salmo, pero eso sí no los vamos a leer, solo quiero que anoten las citas para que los meditemos. Es del Salmo 91, 1 y 7, y el Salmo 91 al 7, y de ese 91, el versículo 11. Este sí quiero que lo revisemos. Isaías 41:10. No sé si Samara tienes ahí tu Biblia. Sí la tengo, pero pues no sé si me escuchen bien. Dale, yo te aviso. Vale. Sí, ¿Cuál se es la escucha. cita? Te escuchas muy bien, Samara. Vale. ¿Es Isaías qué?
Isaías 41:10. Bueno, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, ahí el Señor nos dice que no debemos de tener temor y que Él va a estar con nosotros. Bueno, otro que quiero que leamos es Juan 14:27. Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Bueno, ahí podemos ver un pasaje sobre el miedo o el temor. Otro que podemos leer es Romanos 8:31 al 32. No sé si Dana estés ahí, tengas tu Biblia, Dana. Eh, sí, Romanos 8, Sí, 31 y 32. 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Gracias, Dana. Bueno, ahí también se refiere que el Señor nunca nos va a dejar cuando estemos pasando por temor o miedo. Otro que, segunda de Timoteo 1:7, no sé si Gaby. Sí, Lore, dice segunda a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, ahí el Señor también nos está mostrando que el temor y el miedo, Él, Él nos va a ayudar a vencerlo y que nos da dominio propio y muchas otras cosas más. Dani, para que me ayudes a leer Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gracias, Dani. Ahí, bueno, ahí también vemos claramente que el Señor nos da este temor para que nosotros confiemos en Él. Y podemos ver que el temor se vence con amor. Y bueno, otro pasaje para terminar, Gaby, las dos últimas con Tainis las dejamos de reflexión. Bueno, entonces el Salmo 46:1 y 2. No sé quién me quiere ayudar. No sé si Samara o Eileen. Lore, Salmo 46. Sí, 1 y 2. O tu mamá, Eileen, sería chévere que Laura nos leyera. Esperen, muchacha. 1 y 2. Mira, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los mares al corazón del mar. Gracias, Lau. Gracias, hermana Laura. Bueno, el Señor también, cuando buscamos a Él, Él nos va a ayudar a quitar el temor. Bueno, adelante, Tainis.
¿Me confirma si me escuchan bien, porfa? Sí, se escucha bien, querido. Bueno, el versículo base para lo que dice la Biblia sobre el miedo, tomé como referencia Juan 14:1 que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón hace referencia a mi corazón, al corazón de cada una de las que estamos aquí, las que van a escuchar esta grabación. Hemos venido hablando también del temor con relación al miedo. Entonces, quiero que esta breve enseñanza no sea como algo magistral, quiero que todas hablen, que den su aporte y quiero preguntarle a las que estamos aquí presentes, ¿quién es Dios para cada una de nosotras? Mi sustentador. Mi mejor amigo. Bueno, eh, para algunas también es más que bueno, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, como dijeron, es nuestro mejor amigo. Entonces, David describe en un salmo que Dios es nuestra fuerza. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es nuestra fuerza, declaramos que no dependemos de nosotras mismas. Hay momentos en que nos debilitamos, pero hay en esos momentos es que somos fuertes porque recordamos que el Señor nos perfecciona en nuestra debilidad. Así que nuestro corazón no se debe turbar cuando estemos débiles, porque en ese momento Dios es nuestra fuerza y nos ayuda a levantarnos de esa caída. Eh, como concepto del miedo, eh, investigué y comprendí un poco que es una emoción y siempre nace de un pensamiento. Ese pensamiento se origina de una creencia limitante que tiene que ver con algún condicionamiento o adoctrinamiento que recibimos cuando éramos pequeños o que absorbimos a través de nuestras neuronas espejos. Recordando un poquito, nuestras neuronas espejos son lo que nosotros vemos desde pequeño y lo tratamos de imitar, porque lo estamos viendo que otras personas lo hacen. Eh, algunas promesas que encontramos que son muy Se dejó de escuchar o no sé si soy yo. También me Yo pasó a mí tampoco. lo mismo. Denis, no te estamos escuchando, pues si de pronto estás hablando. O escríbanle a alguien por el WhatsApp, que yo sé que ella también está pendiente de ahí. Bueno, entonces continuando un poquito con lo que estábamos pensando acerca de este asunto del temor. Creo que realmente es algo muy profundo, como ambas han dicho. Y yo pensaba un poco en este aspecto de las situaciones pues, que vivimos que nos pueden llevar a experimentar temor, hablando humanamente. Como Tiny decía, a nivel del cerebro y de los pensamientos, hay muchas cosas que suceden para que las personas puedan sentir temor. Y como hablábamos al principio también es algo que todo el mundo experimenta, o sea, no es como que algunos tienen temores y otros no tienen ningún temor, no. Podría decirse que todas las personas tienen miedo a algo. A algunos les puede dar miedo, como decía Lore, a cosas tangibles en cierta forma que los animales, no sé, las agujas, cosas por el estilo, hablando, como decía, humanamente. Pero también puede ser a situaciones, a conflictos, por ejemplo, a muchos les da miedo hablar en público, que de pronto es una situación en la que cuesta, pues, en la que cuesta responder en cierta forma. Y a nivel mental suceden muchas cosas. Entonces, como hemos venido hablando desde el principio, todo esto se trata de las batallas que en nuestra mente eh, se desarrollan a raíz de las cosas que podemos pensar o sentir. Y en cuanto a este tema del temor, es muy importante, pues todo lo que ustedes han dicho de la confianza en el Señor, yo creo que es como lo más fundamental.
Y ahora pensaba un poco en el pasaje que Lore leía, en el caso de David. No sé si lo podemos volver a mencionar, a leer el Salmo 27. Creo que lo leyó Eileen, creo. Em, pero unos versículos más adelante decía algo muy interesante en cuanto a esto que estamos viendo, ¿cierto? Em, y dice en el versículo 5, 27:5, no sé si de pronto alguno lo puede leer, que lo tenga ahí a la mano. Porfis. Salmo 27:5 Sí, y di- el 6 también, Nani, por favor, perdón. dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Gracias, Bea. Y pensaba en el caso de David, que creo que es un gran ejemplo en cuanto a este tema del temor, porque yo creo que de la Biblia fue uno de los que más situaciones difíciles de pronto pudo haber pasado en su humanidad. ¿Y por qué pensaba en él tan específicamente? Porque si nos remontamos a los hechos que sucedieron en su vida, y aunque muchos otros personajes bíblicos también padecieron muchísimo, en el caso de David eran cosas que humanamente no tenían solución. Entonces pensaba en que cuando él escribe esto, probablemente él estaba en una cueva, escondido porque estaban persiguiéndolo para matarlo. Probablemente estaba pasando muchas necesidades. Tal vez estaba solo y no veía ningún apoyo pues, en ninguna persona. Tenía promesas ya de Dios que no estaba viendo que tal vez se estaban cumpliendo o que se estaban dando las cosas para que esto llegara, ¿cierto? Entonces, creo que esto nos deja ver que hay muchas situaciones que humanamente podemos vivir y que cuál va a ser la respuesta de nuestra mente y de nuestro corazón, el temor. Como decían las chicas, ¿cierto? Es inevitable que ante tantas situaciones difíciles nuestra carne experimente temor. Y él temía por su vida, temía por su bienestar, porque muy probablemente estaba sin alimento, sin algún sustento fijo y salía y de pronto lo iban a matar. Temía porque de pronto no se cumpliera el plan que ya Dios había dicho de que él iba a llegar a ser rey. Y así puede que haya muchas situaciones en nuestra vida que nos lleven a experimentar ese temor. Que como decíamos, hay miedos que tal vez son mucho más físicos. Conozco muchas personas que tienen fobias en cuanto a animales y cosas así, pero que en cierta forma se evita ese objeto de miedo y tal vez es más fácil manejarlo. Pero hay situaciones en la vida diaria que tal vez también nos producen un temor diferente, que es con el que de pronto mentalmente podemos batallar, ¿cierto? Entonces, era algo en lo que pensaba. La mirada de David en ese momento con sus ojos terrenales no le mostraba que él iba a salir de esas situaciones, no le mostraba que Dios estaba trabajando o haciendo lo que iba a estar encaminado a cumplir el propósito, ¿cierto? Pero esa persona en medio de esa situación y en ese, pues rodeada de ese montón de cosas, es la que dice precisamente esto, o sea, como leían al principio, de quién temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, de quién he de atemorizarme. Se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores, los enemigos, pero ellos tropezaron y cayeron. Y pensaba como en ese sentido, la seguridad que tenía David. Y Lore al principio hablaba, y también creo que Tanis lo mencionó, referente al temor de Dios en este aspecto. Pensaba en este concepto que yo creo que es algo full amplio y que en realidad es muy difícil en ciertas ocasiones como definirlo. Porque como Lore colocó al principio la definición, es un temor que implica un respeto reverente, podría decirse, ¿cierto? Pero realmente cuando vemos en la Biblia
por lo menos en el caso de Salomón, que era lo que Loren nos estaba leyendo ahorita en Proverbios, y en Proverbios en general hay muchos más pasajes en los que hablan acerca de este tipo de temor, el temor de Dios. Va más allá de solamente respetar a Dios. El temor reverente, como ahí lo colocaron las chicas, implica conocer a Dios, y en la medida de que nosotros conozcamos a Dios, vamos a lograr temerlo. Y me acordaba hace poco de unas clases que nos dieron en el campamento, en donde hablaban sobre esto, que este temor a Dios implica también miedo, porque a veces se nos olvida la naturaleza del Señor, en el sentido de que Dios es muy amoroso, y como nos decían, ahorita se leía en Romanos, em, Dios nos promete que va a cuidar de nosotros, ¿cierto? Que su amor nos va a cubrir, y como lo mencionó Lore, ante el temor, el amor es como lo que puede ayudar en ese sentido. Pero también hay que recordar que Dios también es justicia, que Dios también es juicio, que la palabra dice literalmente que Dios es fuego consumidor. Entonces, este temor reverente del que está hablando, y bueno, hemos estado pensando, también implica eso, también implica en cierta medida miedo, porque ante ese Dios supremo que pensaba ahora, bueno, vamos a leer un momentico aquí en Isaías, el capítulo 40, no sé si alguien me puede colaborar, el versículo 12 al 17, bueno, al 18, 12 al 18, no sé si de pronto alguna puede colaborar para pensar un Yo- poquito. Dale, dale. Es Isaías 40, del 12 al 18. Sí, exacto. Bueno, Isaías 40, del 12 al 18. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu redentor. Y aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collado reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no les desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Listo. Ok, gracias, Samara. Ay, perdón, no te pasé esto acá. Ya, lo siento. Eh, bueno, quería pensar en el versículo 18. Bueno, 17 y 18. Como nada son todas las naciones delante de él, y su comparación, y en su comparación serán estimadas en menos de nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Em, y entonces este temor del que venimos hablando, el temor a Dios, eh, pensaba en esto, en el hecho de que en la medida en que conocemos a Dios, nos va a llevar a temerle más y a llevar una vida más sabia, como leíamos en Proverbios. Entonces, como decíamos al principio, el temor implica muchas cosas y abarca mucho, ¿cierto? Porque hay ciertos aspectos humanos en ese sentido que implican todo lo que nos decía Tiny del pensamiento, de el cerebro, todo esto. Pero hay también un temor interno, algo que va más en el corazón que de pronto en nuestro cerebro, ¿cierto? Y en ocasiones es ahí donde Satanás ataca, en ese temor que nos lleva a la obediencia a Dios.
Y pensaba, bueno, mientras ahorita hablaba Lore en el de Proverbios 1:7, en algo, y es que este temor a Dios del que habla es una obediencia basada en un respeto profundo y reverente por el reconocimiento de la persona de Dios. Espero se haya entendido eso. Lo repito, una obediencia basada en un respeto profundo y reverente por el reconocimiento de la persona de Dios. Es decir, cuando yo reconozco lo que Dios es, que aquí, como aquí nos dicen, no hay nada a lo que comparar a Dios, y soy consciente de su persona, eso me va a llevar automáticamente a obedecerle y a que mi vida, pues, eh, lleve un respeto profundo y reverente ante lo que Él es y lo que Él manda. Y es más o menos creo que lo que dice Salomón cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queremos tener una vida sabia, una vida pues sí sabia en el sentido de nuestro actuar, en las decisiones que tomamos. Sencillamente temamos a Dios. Y aunque bueno, sea como un término pues corto, implica muchas cosas, ¿cierto? Implica una obediencia y conocer la palabra de Dios, pero es básicamente eso. Entonces, era algo en lo que también quería que pensáramos en esto del temor reverente que nos hablaban las chicas. Eh, entonces, sí. Lore, no sé si de pronto quieres agregar algo en esta parte del temor a Dios. Lore, ¿estás ahí? Sí, Gaby. Vea. Bueno, sí, sobre el temor a Dios, bueno, cuando nosotras como jóvenes debemos de tenerle temor a Dios, ya que Dios nos demostró todo a nosotros. Y bueno, a mí me gustaría tener esa confianza y ese temor a Dios, así como se lo tuvo David a Dios. Y no solo David, sino el Daniel, no sé, todos ellos. Y bueno, me pongo a pensar en cómo sería de bonito uno tenerle temor a Dios. Porque bueno, ahorita me ponía a pensar en este mundo que estamos viendo tan caótico, mucha gente se burla de las cosas de Dios y no le tienen temor. Y bueno, después les mando un audio que escuché de Nancy Ledemos sobre el temor a Dios. Y cuando lo escuché, le dije, uy, ojalá que nosotras fuéramos así, para que todo esto que, créanme que, bueno, la enseñanza primeramente la apliqué a mi vida, pero después el Señor me ayudó, primeramente la quise aplicar para ustedes y después la apliqué para mi vida. Y cuando pasó eso dije, gracias Señor, porque tú me demuestras todo. Eso era lo que quería decir sobre el temor a Dios. Listo, Lore, gracias. Y sí, como decía Lore, es lo ideal que todos tuviéramos esto presente en nuestra vida, pero todas tenemos la oportunidad de hacerlo y es un mandato del Señor, ¿cierto? Temerle. Entonces, día a día propongámonos tener este buen temor presente, porque como vimos, hay un temor que puede ser negativo, que mentalmente nos puede afectar, pero este temor reverente nos va a llevar a una mejor vida, nos va a llevar a una vida sabia y nos va a acercar al Señor. Entonces, puedes tener presente ese contraste que hacemos. Y ya para terminar,
quería que reiteráramos lo que leíamos en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y pensaba en esto, en que el temor no se vence en lo físico, el temor se vence en lo espiritual. Y es en el espíritu que debemos enfocarnos para poder vencer los temores que cada una tenga, al futuro, a las necesidades, a los peligros físicos, a las decisiones. Tal vez nos da temor tomar ciertas decisiones que son importantes tomar. Si de pronto hay alguna aquí que no conozca al Señor, creo que todas las que estamos sí, pero si de pronto alguna, o las que van a ver la grabación después. Muchas veces también el temor es lo que impide que nos acerquemos a Dios y que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, porque nos da miedo tomar el reto de llevar una vida con Dios, pero realmente es la mejor decisión que podemos tomar. Y todo esto se va a vencer es en el Espíritu. Tenemos que derribar pues todas esas mentiras que el enemigo coloca en nuestra mente para poder así llevar la vida que el Señor desea que llevemos. Y es por eso que el Espíritu del Señor nos dice que nos ha dejado no un espíritu cobarde, un espíritu amedrentado, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, quería que nos quedáramos con esto, ¿cierto? En la medida que seamos conscientes del espíritu que Dios nos ha dejado y que nosotras las que somos creyentes tenemos en nosotras el poder que el Señor ha dado, nos vamos a sentir mucho más fuertes para poder responder ante los ataques mentales que el enemigo ponga o las situaciones físicas o humanas que también podamos experimentar. Entonces, antes de tener pues el tiempo de reflexión, quería que quedáramos con esto en mente y bueno, para las que van a ver la grabación más adelante, también esperamos que hayan podido meditar un poco en este tema del temor y que sea de Gaby, bendición para sus vidas. Sí, Lore, Gaby, ¿me permites orar para que Dios claro, nos ayude? Bueno, terminemos orando. Amado Padre, gracias por este tema, gracias por nuestras vidas, gracias por cada una de nosotras que deseamos servirte a ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor. Gracias por mi vida, por la de Tainis y por todo lo que tú deseas que nosotros podamos hacer. Eh, Ayúdanos, Padre amado, a confiar en ti, Señor. Y gracias porque tú todos estos temas nos los dejas para que nosotras podamos reflexionar, Padre amado, en todo lo que dicen. Gracias, Señor. En tu nombre precioso hemos orado y oramos también por las chicas que no son creyentes, que van a poder escuchar esto, Padre amado, y que te busquen. Gracias también porque la mamá de Eileen se reconcilió contigo, Laura. Gracias, Señor, porque tus oraciones son contestadas, Padre amado. Gracias, amado Rey, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Gracias, Señor. Amén y amén. gracias, Lore. Bueno, este era el tema que la idea era hoy dar como una introducción, como dijimos al principio, sobre esto. Y nada, dejarlas con el pensamiento de que en la medida en que estemos más cerca de Dios, en que habitemos al abrigo del Altísimo, vamos a poder superar todo este tipo de situaciones y pensamientos que el enemigo está queriendo colocar en nuestra mente. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición. Aquí están nuestros contactos. Tenemos por YouTube pues las grabaciones de las enseñanzas que estamos viendo y también en Instagram montamos cierto contenido de valor para que si desean nos sigan. Entonces, bueno, eso sería por hoy. Esperamos que haya sido un tiempo de bendición para todos.